RTP. Está con nosotros Eugenio Guerrero Flores, él es magíster en Filosofía Política y Economía. Vamos a hablar sobre Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela oficialmente desde el día de ayer. ¿Cómo está, estimado Eugenio? Gracias por acompañarnos una vez más. Qué gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Para mí, como siempre, es un placer y un honor estar acá con ustedes en Radio Tropicana. Un gran saludo también a don Jorge. Y bueno, acá, atento a lo que me comunican, me imagino que con el tema de Venezuela también Ecuador ha estado como muy activo sobre lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Sí, me quisiera centrar en los hechos que se han concretado tras la captura de Nicolás Maduro, la posesión de Delcy Rodríguez oficialmente como ya presidenta encargada, la interpretación de el artículo 234 de la Carta de 1999 de Venezuela, que es importante porque uno, y aquí ayer yo hablaba de tal vez de tiempos, de cuánto podría encargar y llamar también a elecciones la señora Delcy Rodríguez, pero existe otra interpretación que tal vez no iría por ese camino. Y tercero, la conmoción internacional que se ha declarado al interior de Venezuela. Hechos y momentos que pues se marcan el rumbo por lo menos a mediano plazo de ese país. Sí, bueno, el tema en este momento, quien está liderando, pero en función de usurpación, porque hay que aclarar acá muy bien que Delcy Rodríguez y la cúpula del chavismo, que es una cúpula, como todos saben, narcoterrorista, es una cúpula que usurpa el poder porque el poder legítimamente electo fue el 28 de julio de 2024, ¿ya? Y en este caso lo representa Edmundo González, en representación, como todos sabemos, por María Corina Machado, la Nobel de la Paz. Y es importante saber también, a partir de Delcy Rodríguez, que comenzamos hablando sobre ella, es que Delcy Rodríguez es no solamente parte del cartel, sino que ella tiene acusaciones gravísimas, como por ejemplo, ella tiene acusaciones de crímenes de lesa humanidad, no solamente por responsabilidad por omisión o mando, sino por represión postelectoral del 2024 y también acciones contra la democracia, que esto lo hace la Unión Europea, por usurpación de funciones, socavamiento del Estado de Derecho y las violaciones graves a los derechos humanos, donde la Unión Europea justifica la sanción alegando que sus políticas han contribuido directamente a la represión de la sociedad civil y la oposición. También en delitos económicos y de corrupción como lavado de dinero y el Delcy Gate, que es un caso famoso en España, que es por su aterrizaje ilegal en Madrid en 2020, donde se investigó el transporte de maletas que presuntamente contenían oro o divisas, violando las sanciones precisamente de la Unión Europea. Entonces, esto es muy importante decirlo porque cuando se habla de Delcy Rodríguez, es una heredera básicamente del cartel, que en este caso la estaría habilitando el gobierno de los Estados Unidos, en el temor de que no haya una estabilidad post la salida del propio gobierno de Donald Trump en las intervenciones en Venezuela, y eso obviamente está socavando la propia estabilidad y gobernabilidad porque ellos no tienen ningún tipo de legitimidad. Es importante decir, para finalizar el comentario, es que al final de cuentas, cuando el chavismo lo único que tenía era crimen y armas, pues no tiene ningún tipo de legitimidad y básicamente está muerto a nivel político. Es importante develar quién en este momento está en el mando, y a partir de las elecciones que se quieren convocar, esto todavía ni siquiera está claro. Ni siquiera está claro cómo está la transición. Incluso cuando se le pregunta a Donald Trump acerca de los presos políticos, por ejemplo, en las elecciones, esos son temas que no se han tratado de manera directa, y sobre todo también el regreso, en este caso Edmundo González y María Corina Machado como los principales líderes opositores, lo dijo Trump precisamente ayer, eso todavía no ha sido tema y todavía no ha sido asumido. Pero, a ver, definitivamente aquí existe por parte de quienes están todavía en el poder y Estados Unidos, en el poder de Venezuela y Estados Unidos, un acuerdo de alguna u otra manera. Porque el presidente Donald Trump como Marco Rubio han dicho vamos a administrar los recursos de Venezuela como Venezuela. Y lo que vimos ayer definitivamente fue el encargo de la presidencia de Delcy Rodríguez. ¿Por qué confiar en ella si tenemos estos antecedentes? Sé que dentro del proceso que se sigue no está Delcy Rodríguez, por ejemplo, en el tema de narcotráfico. Hay una estructura que involucra a personal cercano de Maduro, pero no consta Delcy Rodríguez. ¿Por qué confiar en ella entonces? Lo que pasa es que con respecto al lavado de dinero y delitos económicos de corrupción, sí está, y todas las sanciones que te comenté anteriormente, pero ¿por qué está ella?
Esa es la gran incógnita. Solamente hay hipótesis, hay acercamientos preliminares de por qué estaría ella, por qué ella en este caso como vicepresidenta es ascendida a presidenta y por qué ella mediaría. Eso es una incógnita. Yo hasta el momento no he leído alguna hipótesis razonable que se acerque hacia ello, pero yo lo que pienso es que Estados Unidos quiere garantizar las condiciones de gobernabilidad bajo sus condiciones, o las condiciones que en este caso él quiere que sean avaladas dentro del territorio nacional, y para ello no confía, él lo ha dicho claramente, en que la oposición pueda mantener esa estabilidad por lo menos en el corto plazo, y por ende ella estaría, Delcy Rodríguez, liderando la transición. Ahora, lo que ha aclarado Marco Rubio y Donald Trump es que precisamente ella tiene que hacer lo que Estados Unidos dice, ¿verdad? Sería como una especie de títere, y lo cual es bastante significativo porque las declaraciones de Delcy, en su mayoría, y sobre todo cómo los personeros del gobierno se han comunicado, de la dictadura, disculpa, se han comunicado estos días, es una actitud desafiante. Desde los colectivos armados hasta los propios discursos de Vladimir Padrino López, que es otro de los líderes del cartel de drogas y implicado en el delito de Sí. narcoterrorismo también, y la propia Delcy Rodríguez. Entonces, llega un momento que se ve como una violación a la soberanía, que están dispuestos a enfrentar, que están dispuestos a defender la soberanía, pero por otro lado, Donald Trump dice que específicamente con ella, bueno, sobre todo Marco Rubio, que ha detallado más, con ella es que se va a llevar el proceso de transición política, pero fundamentalmente eh, bajo las condiciones de Estados Unidos y que quiere Estados Unidos en función de la estabilidad política, geopolítica y sobre todo económica. Hablemos de estos mensajes desafiantes, porque no solo han venido del interior de Venezuela, y esto ya lo ha mencionado usted, por parte del Cid Rodríguez, del mismo hijo del presidente Nicolás Maduro, ayer cuando dice te vamos a cuidar la patria, como que si fuera de ellos, o sea, un estado monárquico prácticamente. Pero también del mismo presidente Nicolás Maduro, o del expresidente Nicolás Maduro, dentro de su comparecencia en el juzgado de Nueva York, su comunicación tan desafiante, no temerosa, diciendo Happy New Year, entrando al juzgado. Y hay que analizar todo esto, porque al final tiene una conducta que lo hemos visto en criminales que han pasado por el mismo juzgado. Claro, lo que pasa es que a mí o sea, lo que me parece ver en Nicolás Maduro, no solamente por eso, sino por los hechos que ha perpetrado de violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluso la revista Der Spiegel en 2018, la revista alemana, lo acuñó como el carnicero, ¿ya? Ujú. Precisamente por el nivel de crímenes que estaba cometiendo, irresponsable básicamente de dictar las órdenes. Es interesante porque así se comportan los psicópatas, Ajá. ¿ya? Una persona que no tiene ningún tipo de empatía y que incluso cuando una persona dentro del juzgado se comenta, le dice que va a pagar por todos sus crímenes, él se voltea y se hace víctima y dice que él es una especie de víctima que está secuestrado y él es una especie de prisionero de guerra, así se hizo llamar, y se hace llamar como una persona decente. Y lo impresionante de esto, o sea, de que él lo haga así y sonría, yo no sé si es una defensa, o sea, no soy psicólogo, pero lo que sí uno puede constatar es que así se comporta un psicópata. Y con respecto a lo que dices de su hijo, sí, el chavismo, y ojo, parte de lo que se dicen que eran opositores, que tienen contubernio con el gobierno, con la dictadura, ven al país como un patrimonio de sus partidos políticos, ¿ya? O de su riqueza personal. Y esto Pe- fue algo muy habitual Pero así, en el así, chavismo. así veía la derecha y la izquierda anterior a Chávez. Exactamente, O exactamente. sea, Por no, eso, no es un cambio de actitud, es una actitud general, porque a veces pareciera que el pasado en Venezuela era una maravilla, y recuerden que los niveles de pobreza habían agudizado tanto, se habían agudizado tanto, que apareció este fenómeno político llamado Hugo Chávez. Pero por aquí sí, encontraba una cita que había escrito hace algún rato. Venezuela y Trump. Las reformas protegen orden, pero producen nuevas servidumbres. Y ese quizás es uno de los problemas. Sacar los colmillos a Trump. Trump no va atrás de la libertad como usted ha luchado como ciudadano venezolano o como quienes creemos en la democracia, sino que va atrás del petróleo. Entonces sería, cuando oigo de transición, y ya hemos visto a Rubio, al secretario de Estado, o sea, el segundo hombre importante en la gobernabilidad operativa de Estados Unidos, decir, sonreírse cuando dijeron, y elecciones, y se rió, ¿no? Es decir, sí, este nuevo orden ordenado
con los raptores de Venezuela, no ha sacado el rapto. Ahorita lo que hay es un operador internacional que le dice a esto. Y lo único que le interesa a Estados Unidos no es que María Corina vuelva. Yo no tengo esa convicción. Oigo a muchos venezolanos, amigos míos, que tienen esa convicción, que van a ordenar y que después te entregan. Lo que quieren es petróleo, quieren el aluminio que quedó clausurado como producción en su país. Es decir, una serie de factores. Me pregunta, este nuevo orden, ¿qué nuevas servidumbres tiene? Claro, el tema es, bueno, yo pongo en duda que Donald Trump haya ingresado por el petróleo, porque como, bueno, uno como venezolano conoce un poco esta historia. El petróleo venezolano es un petróleo pesado, es un petróleo costoso, es un petróleo que para poder venderse tiene que importarse disolvente, como petróleo ligero, para que pueda ser vendible y pueda cotizar en los mercados. En este caso cotiza con descuento y descuento no menor. Además, la industria petrolera en Venezuela es una industria, como usted sabrá, diezmada. Para 1999, por ejemplo, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios. Hoy en día, fuentes extraoficiales dicen que está entre 600.000 y 800.000 barriles diarios. Supongamos que sea 1 millón. A nivel de beneficios, uno podría decir que extraen desde, o sea, que pueden acumular amortizando, pagando el descuento y el tercio de coste de cada barril de petróleo para que pueda ser vendible, ellos logren acumular en beneficio un 20%. Esto no llega ni al 0,05% solamente del presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos. Yo dudo muchísimo. Pero no se trata del gobierno, discúlpenme la interrupción, no se trata del gobierno federal. No, la renta petrolera nunca va al sector estatal en Estados Unidos. Son las grandes corporaciones petroleras a las cuales él ha invitado a que participen. Entiendo que hay 100.000 millones de dólares de inversión. O sea, juega totalmente distinto. El presidente Trump, y usted lo entiende, Trump es un plutócrata gobernando. Y su central... Sí, lo que pasa es que a nivel de beneficios es una nimiedad con respecto, no solamente eso, sino recuperar la industria petrolera en Venezuela. Le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Irak, por ejemplo. ¿Cuánto tardó para recuperar su industria petrolera? Cerca de una década. Entonces, y este petróleo, el de Venezuela, tiene sus particularidades. Por eso yo dudo, pero yo sí coincido con lo segundo que dice usted, que yo creo que va más en implicancias geopolíticas. Le interesa mucho a Estados Unidos, en este caso, y Donald Trump lo dijo en el primer discurso después de la captura de Maduro, que básicamente quieren tener el dominio y el predominio del continente porque a nivel de lo que se hace financieramente, lo que se hace políticamente y en relaciones internacionales tiene que estar bajo el control de Estados Unidos. Y Venezuela, para Estados Unidos, siempre ha sido estratégico en ese sentido. ¿Por qué? Porque Venezuela, desde finales de los años 50, ha sido un objetivo de la toma del comunismo, iniciada primero por Fidel Castro, luego con las intentonas de golpes de Estado, y después ya con la penetración del ejército y la llegada del chavismo. Entonces, yo lo que sí considero, o puede ser que haya razones también vinculadas al petróleo, que yo las pongo en duda por las razones esgrimidas. Lo segundo, yo creo que es más fundamental, y sobre todo porque tiene entre sí a Cuba también. Y esto es un elemento interesante porque Marco Rubio y el mismo Donald Trump lo han implicado de esa forma. Entonces es interesante ver esto, pero por otro lado, coincidiendo con lo que usted dice, mientras mantengan administrando a los herederos del cartel, a criminales, perseguidos, torturadores que están implicados en crímenes de lesa humanidad, obviamente eso no significa ni liberación, esto no significa que Venezuela en este momento esté libre, sino que esto va hacia una transición que no sabemos mejor hacia dónde va. Y ahí yo coincido con usted. No sé si será una nueva servidumbre, o sea, con el chavismo obviamente eso es lo que se puede vaticinar, ¿ya? Pero si es una transición para que se terminen de entregar los líderes del cartel, desmembrar básicamente la cúpula corrupta y luego vaya una transición en elecciones, que obviamente el que se postule, y en este caso sería María Corina Machado, va a ganar por una enorme paliza. Si eso es así, todavía no lo sabemos y también coincido con usted. No es de interés ni siquiera que María Corina regrese en el corto plazo. Incluso Donald Trump en una locución dijo que básicamente ella no le tenían respeto, cosa que discrepo porque ella tiene una enorme legitimidad, tiene más legitimidad que cualquier político en Venezuela, tanto adentro como afuera. Y por último, para cerrar la respuesta, lo que se cierne en este momento es incertidumbre. Hay mucha confusión y no se sabe si al final la cúpula narcoterrorista va a responder precisamente a los intereses de Estados Unidos y si lo van a hacer para precisamente seguir acumulando ese poder. Pero acá lo importante va a ser cuál va a ser la estrategia para que se cumpla el mandato que el 28 de julio del 2024 Venezuela dio, porque eso para los intereses de Estados Unidos con respecto a la estabilidad
de los intereses de Estados Unidos en la región, lo puede cumplir muchísimo más y de manera muchísimo más respetuosa y transparente María Corina Machado y el gobierno opositor, que obviamente una cúpula narcoterrorista que ya tiene que salir, pero no tiene legitimidad y lo único que tiene es la fuerza por las armas y el crimen. No sé si esa lógica la tenga Trump, sobre todo por el tema del Nobel de la Paz. Recordemos que estamos hablando de alguien sobre que se maneja también sobre los egos. Pero en este caso, me quiero quedar en este punto de la oposición y quién podría liderar. María Corina Machado tendría que primero conocerse dónde se encuentra en estos momentos, retornar a Venezuela, liderar la oposición de Venezuela, ganar unas elecciones que hasta el momento no las ha ganado. Quien ganó el 28 de julio del 2024 fue Edmundo González, y quien estaba reclamando la presidencia era Edmundo González, pero desde el exilio. En este sentido, ¿qué frente opositor, qué figura opositora al interior de Venezuela, que pueda hacerlo desde las partes, en una minoría y con una cancha inclinada, liderar o someter a quienes quedan todavía en esta estructura que es bastante fuerte porque ha venido consolidándose por años, para obligar a las elecciones? ¿Tienen alguna figura al interior los venezolanos para poder identificarse y salir a las calles nuevamente a exigir elecciones en Venezuela? En este momento, para serte sincero, no la hay. La única figura que realmente tiene la legitimidad y la fortaleza de movilización y un plan estructurado es María Corina, con un equipo gigante. Ahora, de ese equipo gigante tampoco veo a alguien que tenga como ese poder, esa legitimidad. Ni el propio mundo. El mundo, como saben, está allí porque a María Corina no solamente La le inhabilitaron. ella, sí, claro, y también a Corina Lloris, ya que era la siguiente, que era parte del equipo de María Corina, y luego pasa Edmundo. Pero Edmundo tiene la legitimidad en función de la investidura que le dan las elecciones, pero a nivel de la movilización lo concentra María Corina. Entonces, esa es la fortaleza, pero también, por otro lado, también es una debilidad. Ella no está en este momento en el país y yo dudo que exista un liderazgo opositor a lo interno, posiblemente nazca en lo externo o esté y yo no lo conozca, pero a lo interno dudo mucho que exista. Entonces, esto va a ser, para finalizar la respuesta, va a depender mucho de Donald Trump, porque garantizar la seguridad de María Corina Machado en un retorno, estando Estados Unidos dominando y predominando militarmente, o sea, lo que concentra Estados Unidos en este momento es cerca de un quinto, el 20% del ejército, y que el ejército que en este momento está entre Trinidad y Tobago, Puerto Rico y las costas, es así como, básicamente son como 4 o 5 ejércitos, quizás más, de Latinoamérica a nivel de tecnología y de posibilidad. Entonces, tendría que garantizar, así como la seguridad para la salida, no sé si recuerdan, para que fuera para el tema del Nobel, también para el retorno. Y eso yo no lo veo. Yo sí veo, como tú bien esgrimiste, un cierto narcisismo. Incluso el Washington Post apuntó precisamente hacia esa razón para no el apoyo de María Corina Machado. Y María Corina Machado, al parecer, tengo que constatarlo, dice que ya estaría dispuesta incluso a darle un Nobel, porque al final lo que le interesa a María Corina Machado, más que la investidura de un Nobel, le interesa la libertad de Venezuela. Gracias, querido amigo. Un fuerte abrazo a la distancia, Eugenio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, como siempre, encantado para cuando necesiten, y seguimos en conversación. Gracias, maestro. RTP